Y le voy a estar pidiendo a hermano Pedro, si está por ahí, como lo escuché harto, que puede estar orando para comenzar. Amén. Oremos, hermano. Estoy por acá, estoy al costado de la Marcia por si acaso no me ven. Así que vamos a dar gracias a Dios por esta tarde. Amén. Los invito a orar. Padre amado, Padre bendito, Padre celestial, qué hermoso es poder llegar delante de su presencia, Señor, en coinonía junto con nuestros hermanos. A pesar de que estamos cada uno en nuestras casas, Señor, te alabamos y te glorificamos y te exaltamos a ti, al único y verdadero Dios por los siglos de los siglos, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en esta tarde por podernos reunir, por poder estar llevando a cabo este estudio, Señor, de membresía, Señor, que es de bendición, Señor, para nuestras vidas y también va a ser de bendición para cada nuevo integrante, Señor, de tu iglesia, Señor, a la cual tú estés llamando, Padre amado, Señor. Desde ya te pido tu bendición por cada uno de los presentes, Señor. Danos, Señor, el entendimiento, Señor. Danos la sabiduría, Padre amado, para comprender, Señor, todos estos temas, Señor, y agradecerte por nuestro hermano Walter, Señor, que se ha tomado el tiempo de preparar esta información. Gracias te damos, Señor, en el nombre santo de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Vamos a comenzar. Bueno, me gustaría estar recordando un poco de lo que vimos la semana pasada. Bueno, creo que todos los que están aquí estuvieron la semana pasada, bueno, exceptuando Matías Díez. Saludar también. Está en periodo de vacaciones y nos va a estar acompañando mientras esté de vacaciones. Bien, la pregunta está, sigue ahí la pregunta. No sé si alguno de ustedes eh, sabe qué fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? O el tema general, al menos. La iglesia como una embajada. Así es, así es. Estuvimos hablando de los alcances que tiene la iglesia como embajada, lo que, perdón, no sé si escuchan la motosierra afuera, pero yo sí y mucho. Así que voy a tratar de concentrar lo más que pueda en poder hilar bien las ideas. Entonces, sí, retomando lo que dijo Natalia, vimos la iglesia como embajada, vimos los alcances que esto tenía, lo que significaba, y que vimos que el concepto bíblico no necesariamente era eh, algo lo que nosotros consideramos hoy, sino que también tenía que ver como personas que están en un cargo gubernamental, personas que eran adultas de edad y que tenían una responsabilidad importante en cuanto a su nación. Bien, eso a grandes rasgos, ¿sí? Bien, entonces el propósito era identificar que los discípulos de Cristo somos testigos del reino de los cielos. Es una labor importante de un embajador con una conciencia y labor misionera. O sea, no odia al incrédulo, aborrece sus obras, lamenta su condición pecaminosa, pero sabe que el incrédulo es el campo misionero que tenemos, el campo misionero, o sea, tenemos que ir a evangelizarlos. Entonces, como embajadores del reino de los cielos, tenemos que tener eso con conciencia. Y bueno, esto tiene un propósito, que buscan convocar a nuevos ciudadanos del cielo y reconocer a otros que ya lo son, pero no están vinculados, dice, a ninguna congregación, con el fin de ser representantes del gobierno del Señor que manifestará en plenitud cuando sea el reino milenial. Bien, eso es, ser representantes, convocar y también ser representantes o sea, ser testigos, ahí está, ser testigos, convocar y también ser representantes, ¿sí? También entendimos que la iglesia es el filtro que tiene el Señor para reconocer quiénes son verdaderamente ciudadanos del cielo, ¿sí? Y por eso es importante evaluar los criterios bíblicos o con los criterios bíblicos que nosotros tenemos para reconocer si alguien realmente ha venido en arrepentimiento y fe y si está
en esta novedad de vida, es una nueva criatura. Entonces, esa es labor de la embajada, nuestra responsabilidad como iglesia del Señor. ¿Sí? A ver. Esta. Sí, no sé qué habrá sido. Bien. Ahora, el objetivo de hoy dice comprender qué es la disciplina eclesial y su importancia para la vida de la iglesia local. Y la sesión lleva por nombre la membresía nos permite disciplinar. La membresía nos permite disciplinar. Y esto es fundamental. Esto es muy, muy importante. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar y vamos a partir con esto. ¿Qué entendemos por disciplina en la iglesia? ¿Qué podemos nosotros decir que es la disciplina en la iglesia? No sé, y este es momento suyo, que pueda participar de tratar de responder esta pregunta, compartiendo qué es lo que usted piensa, qué es lo que cree, qué entendemos por disciplina o qué deberíamos de entender. Pastor Walter, Dígame. comúnmente cuando uno escucha la palabra disciplina se asocia automáticamente a un reto, a un llamado de atención, pero en el caso de nosotros es restablecer a un hermano que ha estado ahorrado en el camino, a volverlo a poner en el camino del Señor. Claro, sí. Tiene ese fin, la disciplina tiene ese fin. En la iglesia busca no meramente recriminar, cosa que es necesaria confrontar el pecado, pero no es un mero castigo. Ya nosotros no somos el Padre. Y vamos a leer un texto que habla también de la disciplina. Así que ahí vamos a entender un poco la distinción entre la disciplina en la iglesia y la disciplina que el Padre ejerce sobre cada uno de los que Él salvó, de aquellos que adoptó como hijos. ¿Sí? Bien, en términos de hablar de la disciplina, no sé si alguien quisiera agregar algo más antes de comentar. Corrección, Puede ser pero corrección, con sí. el propósito que decía el hermano Pedro de restaurar su comunión con el Señor y con la iglesia local. Sí, por supuesto. Entonces, corrección que busca restauración. ¿Algo así? Bien. ¿Alguien más tiene algo que acotar, complementar, desarrollar algo más? No sé. Amonestar bajo la palabra. O sea, la Amonestar. palabra la guía. Sí, así es. Todas estas cosas que están diciendo están muy bien. Ahora, es importante tener en mente un poco de lo que significa disciplina en nuestro lenguaje, o al menos en nuestro idioma. Tenemos que entender que disciplina no solamente es lo que nosotros estamos entendiendo, pero si ampliamos un poco más el concepto, es conjunto de reglas, de comportamiento que busca mantener un orden, también una subordinación eh, y también una buena relación entre diferentes miembros de algún colectivo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de disciplina, también hablamos de alguien que es ejercitado, alguien que es ordenado, ¿sí? Cuando hablamos de alguien que es disciplinado, alguien que sabe bien su estructura, cómo funciona, cuáles son sus tiempos, es un buen administrador, etcétera. Entonces, la disciplina es un concepto amplio, pero si lo llevamos directamente al término de la Biblia, podemos definirlo así. Así, es el proceso, es un proceso, la disciplina es un proceso, ¿ya? Eso es una palabra clave, por el cual se corrige el comportamiento pecaminoso entre los miembros de una iglesia local con el propósito de proteger a la iglesia, restaurar al pecador para que camine correctamente con Dios y renovar el compañerismo entre los miembros de la iglesia. Eso es, compañerismo podríamos decir comunión, ¿sí? Es restauración y guía del arrepentimiento del creyente que ha pecado. Eso es, restauración y guía del arrepentimiento. ¿Por qué guía del arrepentimiento? Porque a veces tenemos que encauzar muchas veces lo que el hermano está experimentando. A veces tiene solamente un sentimiento de culpa, solamente quizás tiene un remordimiento porque falló moralmente, pero no necesariamente está apuntando de acuerdo a los parámetros bíblicos. Entonces es necesario
ver lo que nos aconseja Proverbios. Proverbios 16, 5 al 6. Proverbios 16, del 5 al 6. No sé si alguien lo tiene ahí, que quiera darle lectura. ¿Nadie? Bueno, le voy a pedir a mi esposa que... Ah, la Nati está haciendo así con la mano, perdón. Que no se ven todas las pantallas. Sí. Proverbios 16, 5 y 6. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ya, es clave, es clave. O sea, todo altivo de corazón es abominación para el Señor. O sea, para entrar al término de la corrección que nos menciona el versículo 6 y apartarnos del mal, se necesita tener un corazón que reconozca que es humillado delante del Señor. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, con misericordia, y ahí está, con buscar colocar el amor en la miseria de aquel que está en esa condición, y la verdad se corrige el pecado. Se corrige el pecado con misericordia y verdad. Entonces, eso es fundamental. ¿Sí? Entonces también podemos ir a Colosenses 1, 28 y 29. Colosenses 1, 28 y 29. ¿Ya? Amén. Bien, ¿sí? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahí está. Ahí está la idea de estar amonestando, de estar enseñando a todo hombre, a toda persona, a todo creyente, para presentarlo perfecto delante del Señor. Entonces la disciplina busca corregir, y nuevamente es una herramienta que, que nace fundamentalmente para guiar el arrepentimiento de las personas y restaurar su corazón en la comunión con el Señor y también con los hermanos, ¿sí? Entendiendo él qué es lo que es pecado, qué tan severo fue su pecado, pero cuán maravillosa es la gracia del Señor. Entonces es labor imperiosa de la iglesia en sí estar siempre mirando, eh, lo, lo maravilloso y la bendición que hay detrás de esta disciplina eclesial, ¿sí? Entonces ya tenemos varios elementos. Por ejemplo, corregir con misericordia y verdad, enseñar, a toda persona, a todo creyente, y podemos ir nuevamente a un texto que es lema y que aparentemente no surge mucho cuando se habla de la disciplina, pero es fundamental. Es fundamental. Podemos ir a segunda de Timoteo o segunda a Timoteo 3, versículos 16 y 17. No sé si alguien lo tenga ahí para leerlo. Amén. Pastor Segundo de Andrés. Timoteo Ujú. 3, 16 y 17 dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, si se dan cuenta, hay una secuencia de verbos. Primero es útil para, ¿qué es lo que dice primero? Enseñar, después aparece otro verbo, para redarguir, que es convencer, corregir, que es sacar del error, instruir en justicia. Y esa palabra habla básicamente de un entrenamiento, una instrucción prácticamente en oficios militares, por ejemplo. Entonces, la disciplina bíblica no se escapa solamente a los parámetros de las personas que están
cayendo en un pecado visible, en un pecado permanente, sino para todo creyente, para todo creyente. Ser disciplinado eh, en, en la vida personal, en tu comunión con el Señor, va a evitar que caigas en una disciplina mayor en manos de la iglesia en sí, de sus líderes en sí. Si se dan cuenta, hay una relación. Cuando pasas por alto la disciplina importante de buscar al Señor y tener una comunión con el Señor, te expones a, a la disciplina eclesial. Ahora, no hablando de forma peyorativa, no, sino que de una instancia que no es muy grata. ¿Por qué? Por el pecado el presente en la vida de cada uno de aquellos que han permanecido un buen tiempo en un pecado específico o en algunos pecados específicos. ¿Sí? Entonces, esto podemos entender la definición de lo que es la disciplina eclesiástica en la iglesia con el propósito de restaurar y guiar el arrepentimiento. ¿Para qué? Para restaurar la comunión con el Señor y también con los demás miembros. ¿Sí? Ahora, podemos ver el texto que anticipé. La idea de disciplina se desprende también de Hebreos 12, 5, 7. ¿Ya? Y antes de leer lo que usted está mirando, es necesario ir al texto. ¿Sí? Vamos al texto Hebreos 12. Hebreos 12 y vemos los versículos 5 al 7. No sé si alguien lo quisiera leer. Ya, léalo usted. Del 5 al 7. Pero fuerte. Hebreos. Ya. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Bien, aquí el término de disciplina habla de enseñanza pedagógica, ¿sí? Pero estamos viendo que también se vincula con el castigo, ¿ya? Entonces podemos decir que el Señor en su soberanía controla absolutamente todas las circunstancias de nuestra vida y las utiliza para guiarnos según el propósito por el cual hizo todas las cosas, para su gloria, y eso demanda nuestra adoración. Si queremos rendirnos al propósito del Señor, el Señor demanda de nuestra adoración. Pero que nos guíe pedagógicamente no significa que no muchas veces nos azote, como dice el texto. Versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, esto no nos está dando lugar a la iglesia en ningún sentido, azotar a los hermanos. No quiero que piensen eso, sino que entiendan que la disciplina en la iglesia es el medio más amoroso del Señor, que usa para corregirnos, que usa para guiarnos, que usa para restaurarnos. Porque hay veces que hay circunstancias que sabemos que las cuales el Señor está detrás y no nos son muy gratas, para corregirnos, para guiarnos, para encaminar nuestros pasos. Pero en la iglesia no va a llegar nadie con una vara, no va a llegar nadie que parezca que nos vaya a azotar, sino todo lo contrario. Con el amor del Señor llamamos al arrepentimiento y buscamos que se comprometa, que confiese su pecado, sea parte de él y busque obedecer a la palabra del Señor y los mandatos del Señor. ¿Sí? Entonces, nuevamente repito la idea, la disciplina fundamental está en manos del Padre, pero aún así se la encargó cómo debemos de tratar con el pecado, con nuestro pecado a la iglesia, partiendo de los líderes a toda la congregación. La responsabilidad mayor está en el Padre se encarga de esto, pero le concedió esta autoridad a la iglesia, ¿sí? A la embajada, a esta embajada, aquellos que hemos sido convocados para hacer avanzar el crecimiento espiritual de cada uno de los que son redimidos por él, ¿sí?
Entonces, podemos avanzar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bien, entonces, ¿en manos de quién está la disciplina? ¿En manos de quién está la disciplina? Podemos decir, como ya mencioné, en manos de los miembros en general, de toda la congregación. Siempre teniendo en cuenta que los líderes son los que guían el proceso, ¿sí? Porque por algo están puestos ahí para velar por la grey. Están puestos en el lugar de liderazgo para velar por la grey, velar por ellos mismos y velar por las ovejas que el Señor ganó por su propia sangre. Eso lo vemos en Hechos 20, 28, y se puede desprender también la responsabilidad de los líderes de ir por las casas, incluso predicando el evangelio, llevando la enseñanza. Y hermanos, el evangelio es fundamental, es central, porque el evangelio es el que nos convoca a nosotros a arrepentirnos de nuestros pecados, a alejarnos de él y vivir la vida santa que el Señor, por la cual el Señor pagó en la cruz. ¿Sí? El Señor lo pagó eh, para que siguiésemos viviendo vidas pecaminosas, sino pagó para que por su sangre seamos limpios y podamos vivir en esa limpieza que Él nos otorgó. Entonces, incluso en las casas es necesario. Estamos hablando de una predicación privada, ¿sí? O una conversación, no en términos muy ceremoniosos como lo es el culto dominical o algún culto. Entonces, los líderes guían este proceso, pero también los demás miembros están involucrados totalmente. De hecho, así lo podemos ver en estos dos textos que señalé, que están aquí puestos. Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 12 al 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. No sé si alguien ya ha encontrado el texto y quiere darle lectura. Voy yo. Matías. Dice, porque por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, al despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Incluso después de su partida, o sea, iba a comisionar un grupo de fieles seguidores que puedan llevar a cabo la misión que él estaba eh, llevando o realizando, ¿sí? Entonces, él está amonestando a todos, despertándolos en su conciencia. ¿En qué sentido? ¿Para qué? Para perseverar en las palabras de la conducta santa que debemos de llevar. Y eso también es parte de la disciplina. A veces podemos ver que la disciplina se conjuga mucho con instancias anteriores, como lo es la consejería. Ahora, es necesario entender que no todos, eh, o mejor dicho, no todas las iglesias locales tienen la misma concepción o el mismo entendimiento de lo que es la disciplina eclesial. Hay algunos que se van más por el lado del ejercicio, de estar constantemente aconsejándonos, constantemente instruyéndonos, constantemente llamándonos al arrepentimiento, pero hay otro grupo de hermanos que dicen que no es suficiente, sino que hay que oficializar ese proceso o ese tiempo, ese periodo, cuando ya oficialmente se reconoce un grave pecado y que tenemos prácticamente fechas. O sea, vamos a tratar contigo 6 meses, hermano, y después vamos a ver si sigues bien o no. Vamos a ampliarnos a 3 meses más o dependiendo de las evaluaciones que tengamos. Entonces, hay algunos hermanos que no necesariamente tienen que colocarle eh, inicio del periodo, sino que la dinámica orgánica de la iglesia local consideran que estamos llevándonos a la disciplina de corregirnos, de restaurar nuestros corazones. Pero nuevamente repito, hay otros que ya son mucho más organizados o necesitan esa estructura
para demostrar que están procediendo en la disciplina. En mi opinión, yo creo que las dos cosas son necesarias. Yo no excluyo ninguna de la otra. Yo creo que las dos cosas son fundamentales. Hablar de un periodo, pero también no considerando el periodo que se trabajó antes de la dinámica orgánica de la iglesia, de estar aconsejándonos, llevándonos al arrepentimiento, tanto como responsabilidad de líder, pero también con la responsabilidad de un miembro más. Entonces, eso es fundamental. Ahora, en ese sentido, también podemos ver lo importante que es la disciplina para la iglesia, que se les es encargada, según la escritura, a todos los miembros. Y ahí vamos nuevamente a Gálatas 6 y leemos los versículos del 1 al 5. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Se dan cuenta? Es interesante este juego de palabras que utiliza Pablo, de aquel que tenemos que llevarnos las cargas los unos a los otros, versus de que cada uno también debe llevar su propia carga. Pero el asunto fundamental es lo que dice el versículo 1. Si nosotros somos espirituales y vemos a algún hermano en falta, en pecado, ¿qué vamos a hacer? Buscar restaurarle con un espíritu apacible, con un espíritu según el de Cristo. Recuerden que Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es la misma referencia, conforme al carácter de Cristo. ¿Cómo Jesucristo trataría a aquel que está en pecado? Y eso es fundamental. Entonces, ¿en manos de quién está la disciplina? Fundamentalmente y principalmente en los hombros de toda la iglesia. Obviamente hay una responsabilidad fundamental e importante de los líderes que guíen este proceso, primero enseñándolo, segundo modelándolo, tercero haciendo discípulos y cuarto también eh, delegando también la labor que Gálatas 6 nos está presentando, que debe de hacer la iglesia. ¿Sí? Ahora, es necesario también ver un texto emblemático de, de, de la disciplina en la iglesia, como lo enseñó nuestro Señor Jesús en Mateo 18. ¿Sí? Hemos mencionado este texto en otras ocasiones. Lo hemos mencionado considerando cuál es la identidad de cada creyente y que cada creyente, no importa cuál sea su condición de edad o de dónde venga, quien sea, si es portador del evangelio, si es portador de la enseñanza y si el Señor lo ha enviado, es autorizado para corregir, es autorizado para edificar. Y en ese sentido llegamos al capítulo 15, perdón, versículo 15. Versículo 15, ¿qué comienza diciendo? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si se dan cuenta, este versículo está hablando de esta dinámica orgánica de la iglesia en sí. Si ves a alguien que peca y que pecó específicamente contra ti, o considerando que cada pecado es una ofensa contra el cuerpo de Cristo, ¿qué debe de hacer el hermano, el creyente? Ir, estando él solo, y corregirlo. Si te oyere, o sea, si obedece a lo que tú le estás comentando y la instrucción que está recibiendo de arrepentirse y dejar ese pecado, ha ganado a tu hermano. Versículo 16, más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, ahora ya estamos ampliando un poco el círculo. ¿Por qué? Porque es necesario comenzar ya con ese proceso más formal, ¿sí? Ese proceso más formal donde vemos que alguien está
en cierta medida en rebeldía. Y por eso es importante el ejemplo que Jesús colocaba del niño. El niño que lleva el mensaje y que tiene la autoridad de Dios en sus manos y también en su boca porque la enseña y la vive. Y aquí está diciendo que no le escuchó, que no lo consideró. Entonces, ¿qué tiene? Bueno, vamos y ampliemos más los testigos y es necesario incluso recurrir a los líderes para decir, esto está mal. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no escucharen ni siquiera a los líderes y a aquellos que están haciendo de testigos, ¿a quién tenemos que llamar, convocar a la asamblea? A la iglesia, ¿sí? A la iglesia, la asamblea, la congregación de los santos. ¿Qué pasa si no oye ni siquiera a la iglesia, si no quiere dejar su pecado? Bueno, tenemos que tenerle por gentil y publicano, como pecador incrédulo. Eso es lo que está queriendo decir. Y miren la autoridad que tiene la iglesia. De acuerdo a lo que está diciendo el versículo 17, el versículo 18 dice, esta es la autoridad que tiene la iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Siempre obedeciendo los parámetros bíblicos que el Señor estableció de aquellos que evidencian que son nuevas criaturas, que han nacido de nuevo, que han creído en el Evangelio, no se van a resistir a dejar su pecado, sino que van a luchar para que así sea, para poder dejar su pecado, apartarse de él, incluso cuando es a lo lejos, reiterativo, o quizás de vez en cuando, o quizás a los meses. No es algo que a esta persona que ha cometido el pecado le es grato, sino que le duele. Entonces, ahí está el proceso de restauración. Pero aquí vemos a un rebelde, vemos totalmente a un rebelde. Si alguien obedece en un comienzo, hemos ganado a un hermano. Pero si alguien se presenta en un comienzo rebelde, tenemos que reconocerlo que uno de entre nosotros realmente era un incrédulo, era un gentil y publicano. Bien, entonces esa es la autoridad de decir, este es incrédulo o este es creyente, siempre que seamos fieles al Evangelio y los criterios que el Evangelio nos establece. Bien, y este es un texto importante, este es el método que nosotros normalmente tendríamos que entender como norma para obedecer el proceso de disciplina de la iglesia, porque el Señor Jesucristo incluso especifica que está hablando de la iglesia, no está hablando de cualquier ente, ni siquiera está hablando refiriéndose al pueblo de Israel, sino especifica a la iglesia en sí. Bien, y ahora también creo que ya mencioné Galatas 6, podemos seguir viendo otro texto que está ampliando un poco más la visión de lo que es la disciplina en la iglesia, que es el proceso de restauración que guía el arrepentimiento del hermano para que pueda estar en comunión con el Señor y también con los demás miembros del cuerpo de Cristo y de la congregación local donde él ha decidido someterse a la palabra del Señor. Vamos a Efesios 5:11. Efesios 5:11. ¿Qué dice? Lo voy a leer yo. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahí está la naturaleza de la disciplina, de estar reprendiendo, de estar denunciando las obras de las tinieblas que no debemos de practicar, si ese es el fin, buscar ser más santo conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y no necesariamente tenemos que pensar en la estructura dominical para poder hacerlo, sino que pensemos en el trato más personal, más de cara a cara entre los hermanos, partiendo con el matrimonio, partiendo entre los cónyuges, los padres con los hijos con los padres, en el amor del Señor, porque no es como me paro sobre la palabra del Señor y me olvido de que tengo que honrar, tengo que respetar, tengo que cuidar a mis padres. No, incluso si es necesario corregir a los padres, se puede hacer, pero como lo dice Tito, o sea, Pablo a Timoteo, como a padres en amor, hay que hacerlo en amor, ¿sí? Ahora podemos ir también a Tito 3:10.
Tito 3:10. No sé si alguien tenga ese texto. Dice así: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. No se da muchas vueltas, no se da muchas vueltas el apóstol Pablo. Quizás nosotros, si dijéramos eso en nuestra declaración doctrinal, quizás nos mirarían, uy, el hermano que es rudo, el hermano que es falto de amor, pero es verdad. Ahí viene la misma idea de Mateo 18, ¿sí? Que una, dos, tres, ya no es suficiente. Tenemos que decir, hermano, con todo el respeto, pues, no sé, X, ya, un nombre X. Con todo el respeto posible, no te podemos seguir aceptando dentro de la comunión. Si quieres seguir viniendo bien, pero vas a tener que someterse a las normas que buscan la comunión, buscan la comunión. Si hay algo que no estás de acuerdo, hermano, veámoslo a través de la escritura. Y nuevamente ocupo el concepto de hermano, pero es la idea de reconocerlo como incrédulo, finalmente como alguien que no ha obedecido al evangelio. Y miren lo que dice el versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ya, ahí está la identidad de aquel que genera división, que es rebelde una y otra y otra y otra vez. Por eso el apóstol dice, deséchalo, porque es un pervertido, está condenado. Ahora, también podemos ir a Segunda Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3, de los versículos 14 al 15. ¿Hay alguien que quiera darle lectura a este texto? Amén. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él, para que se avergüence. Más no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Ya, aquí cambia un poco la figura, ya no es solamente deséchalo, sino que no tenemos que tener comunión con él, con su visión de doctrinal incluso, porque es lo que está diciendo, lo que decimos. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, de la enseñanza, de nuestra doctrina, no se juntan con él, no tengan comunión con él para que se sienta avergonzado, sea expuesto en su ignorancia, finalmente eso, sea desnudo en su ignorancia de las doctrinas bíblicas que están reveladas. Pero no es nuestro enemigo, sino tenemos que amonestarle. Esta palabra amonestar tiene la idea de colocar nuevamente en la mente, si es verdad que es a veces una reprensión, pero una reprensión que busca recordar algo, poner nuevamente en la mente la verdad que está olvidando. Entonces ese es el sentido. Por eso dice, amonestadle como hermano, ¿sí? Como hermano. Entonces eso es fundamental. De hecho, incluso vamos a llegar a un texto importante que hemos estudiado, estudiado a lo largo de la carta de Corinto. Entonces, antes de llegar allá, veamos segunda de Juan, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. ¿Para qué dice? Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Aquí nuevamente cierra las puertas a decir que alguien no es su hermano, que alguien que se ha extraviado, que no persevera, aquel que no toma en serio la revelación del Señor, la cual viene incluso del tiempo de los apóstoles, hermano, no le podemos decir bienvenido y reconocerlo como hermano. ¿Ya? Hace una distinción. Ahora, todo esto, siempre la excomunión, es decir, hermano, no tenemos comunión con tu doctrina, no tenemos comunión contigo por tu forma de vivir y tu rebeldía, básicamente
que se vuelva a arrepentir. No es rechazarlo y olvidarlo, sino con la esperanza de que eso le pese en su corazón y venga en arrepentimiento y fe. ¿Sí? Ahora podemos ir a Hechos 8, 17 al 24. 8, 17 al 24. No sé si alguien quisiera darle lectura a este texto. Amén. Ujú. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahí está la idea de que nuevamente eh, muchas veces se colocan estos parámetros para que no ingresen personas a la comunión que tienen una doctrina totalmente turbada. Esta persona quería, quería la bendición, la misericordia del Espíritu, la gracia que ofrece el Espíritu por dinero, como si eso fuese posible. No, entonces nuevamente por eso Pedro se dirige a esa persona y les pone su pecado. Ahora, ¿cuál es lo que termina diciendo al final? Rueguen, rueguen al Señor. Entonces, muchas veces el ser duro, el demostrar que hay una distancia entre aquellos que no obedecen a la palabra del Señor, que no se someten a la palabra del Señor, que no se sujetan a la instrucción de la palabra del Señor, eh, tiene como finalidad el que se arrepientan. Tiene como finalidad el que se arrepientan, el que puedan volcar su corazón al Señor y rogar misericordia. Bueno, misericordia que está ahí ofrecida, pero ellos en su temor, en su pavor, pueden rogar: Señor, ten misericordia de mí. Bien, ahora podemos avanzar y llegar al número 6, propósito de disciplina en el contexto de 1 Corintios 5. Ahora, pero antes me gustaría preguntar si hay algún comentario, alguna observación, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, estábamos viendo los textos que hablaban de desecharlo, de tenerlo por gentil y publicano, de no juntarse con él. Ujú, Entiendo que como nosotros como iglesia lo reconocíamos a esa persona como creyente y como que lo dejamos de reconocer como creyente. O ujú. sea, ahora mi pregunta es, ¿qué hacemos con las visitas, con personas que no hemos reconocido nunca como creyentes? Pregunta porque yo he escuchado el caso de personas en otras congregaciones que visitas que nunca se han querido hacer miembros porque dicen, si me hago miembro me van a disciplinar. Así que sigo así no hay y no me hago miembro para para no entrar en un proceso formal de disciplina. Entonces, ¿qué hacemos con la visita nosotros? Tratarlas como visitas. ¿No? Yo creo no, yo creo que hay que intencionarlo cada vez más. De hecho, por eso es la idea de estar formando una especie de cómo tratar a los asistentes que están constantemente asistiendo con nosotros, ver que están participando eh, cierto tiempo con nosotros, invitarles a que conozcan la realidad de la membresía y presentarles qué es lo que creemos y qué es necesario que puedan obedecer a las palabras del Señor, porque no es nuestra doctrina, sino que es algo que vemos estipulado en la palabra del Señor. Así que yo creo que primero hay que recibirlos, por supuesto, pero después empezar a apretar un poco, a animarles en cuanto a eso, aunque parezca insistente, pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad decirle: hermano, bueno, por cortesía, al menos, hermano, ¿sabes qué? Llevas un tiempo con nosotros, pero no te queremos de asistente eternamente. Y estos son
no sé, nuestro deseo con cada persona que lleva un tiempo regular, perseverando en la comunión con nosotros. Así que, eh, y ahí le presentamos quizás el protocolo que estamos elaborando para la incorporación y lo que estamos demandando como iglesia, porque no es sano. Y decirle directamente que no es sano que esté ahí, como dentro y afuera o prácticamente a la sombra de algo y sin vincularse más allá. No, no se puede. Y decirle, bueno, hermano, esto es lo que nosotros practicamos, así que si no estás de acuerdo, vamos a orar para que el Señor te guíe donde, no sé, puedas estar conforme de acuerdo a la doctrina y también pueden hacerse responsables de pastorear tu vida, siempre y cuando lo permitas, porque si no, no se puede, si es finalmente ese es el sentido. Así que yo creo que con las visitas hay que mirarlos como a plazo, eh, considerarlos como visitas, como asistentes nuevos, ya un asistente no tan nuevo, invitarles a evaluar todo lo que viene detrás en cuanto y continuar creciendo la vida espiritual, que es vincularse y reconocer la membresía como importante en su vida espiritual. O sea, eso es lo que me apremia a mí hoy en día, eso es lo que a mí me preocupa hoy en día. O sea, yo no estoy tranquilo si veo un asistente durante 3 meses, 4 meses, 6 meses, y no, quizás él no ha mencionado nada y quizás nosotros tampoco hemos intencionado el que pueda evaluar el pasar a ser parte de nuestra membresía. Ahora, obviamente hay que ser rigurosos, pero la invitación está abierta. Sí, tampoco hay que limitar nuestra invitación, la invitación está abierta. Y ahí tenemos que conocer al hermano, tenemos que conocer a esos asistentes y nuevamente está la idea de la autoridad que tiene la iglesia local. O sea, si no tenemos un testimonio fuerte de que realmente es creyente, ¿cómo lo podríamos tratar como creyente? Si no tenemos un testimonio detrás de una congregación primera, ¿cómo lo podríamos estar tratando como creyente? Si aquí no nos está demostrando que se quiere someter a la escritura, que no está anhelando los deseos que el Señor coloca a las nuevas criaturas, entonces eso es complicado. Uno entiende que tiene que mucho que sanar a algunas personas. Muchos creyentes tienen mucho que sanar, mucho de que limpiarse, malas enseñanzas, que por ahí dice Sugel que prácticamente es como si lo colocaran una vacuna anti la sana doctrina. Entonces, hay que ser pacientes en eso, pero con propósito y meta fija. Sí, al menos eso podría responder. No sé si quieras agregar algo, Pastor Matías. No, nada, hay que pedir sabiduría, Señor, para poder tratar con las personas igual y harto amor para poder guiarlas a ser parte igual de esta bendición que tenemos como miembros. Sí, y es fundamental. De hecho, es una de las cosas con lo que vamos a estar cerrando, porque la disciplina es una oportunidad de amor. Quizás normalmente las congregaciones tradicionalistas evangélicas en Chile, la disciplina es castigo nomás. Se toman el lugar de la labor del padre y empiezan a cortar cabeza nomás, lo dejan, quizás lo privan de ciertas cosas, pero sin un pastoreo, sin una restauración. Así que eso también hay mucho trabajo que hacer y que el Señor nos capacite. Por eso es la idea de estos eh, de este estudio bíblico, para que todos seamos conscientes de la misión que tenemos por delante. Entonces, por eso viene ahora también el contexto de los miembros en sí, el contexto de los miembros de la iglesia de Corinto, cómo debían de tratar con un pecado, con un miembro de ellos que cayó en pecado de una forma eh, espantosa o de un pecado, digamos, escandaloso, muy escandaloso. Vamos al versículo 1 y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos,
¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente, versículo 3, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es vana vuestra jactancia, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, versículo 7, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bueno, según el contexto de esta carta y de la realidad histórica de esta iglesia, los propósitos de la disciplina es básicamente exponer el pecado, como lo hace en el versículo 2. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción, no mencionarlo solamente, sino identificarlo al autor. ¿Para qué? Para sacarlo de la comunión. Nuevamente venimos a la idea de sacarlo de la comunión. Versículo 5, busca advertir. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Advertir a aquel que está cometiendo ese pecado. O sea, si tú sigues con ese camino, sigues con esa vida, es una vida de alguien que es incrédulo. Entonces, obviamente, van a haber serias consecuencias con tu vida, con tu alma, eh, con tu eternidad. Entonces, busca también despertar, es el propósito, despertar su conciencia, como también lo mencionaba Pedro. ¿Para qué? Para que el día del Señor, para cuando sea la misericordia del Señor, despierte el corazón de esta persona y venga en arrepentimiento y fe, para que sea salvo en el día del Señor. El exponer el pecado, el advertir de sus consecuencias, es para despertar y consiga la salvación. Si es que estaba alguien entre nosotros y realmente no era creyente. Ahora también dice proteger. Busca proteger, versículo 6. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, protegernos de malas enseñanzas, malas prácticas, malos estilos de vida, malos comportamientos, malas acciones que generan que la iglesia en sí se contamine del pecado. O sea, constantemente nosotros pecamos. Todos los días nosotros pecamos. Quizás no escandalosamente como esto, pero pecamos y es una ofensa a la santidad del Señor de igual manera. En esos pequeños pecados, muchas veces muchos de nosotros sufrimos por haberlos cometido y venimos en arrepentimiento al Señor y decimos, Señor, ayúdame a hacer morir las obras de la carne. Entonces, busca proteger la santidad práctica de la iglesia, busca proteger el crecimiento espiritual de la iglesia, la edificación de la iglesia, busca que todo eso podamos nosotros visualizarlo. ¿Para qué? Para que podamos crecer sanamente, podamos avanzar espiritualmente sanamente, para que cada uno esté capacitado conforme en el carácter de Cristo y también con los dones que el Señor le ha entregado para servir al cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, según lo dice Efesios 4, pero también con el propósito que dice la letra E, mostrar un buen testimonio, la honra del ministerio, la honra de Cristo, la honra de la iglesia del Señor. Versículo 1 y 7 dice, de cierto se oye que entre vosotros fornicación. Entonces, ahí está el asunto. ¿Qué se va a decir de nosotros? ¿Qué se va a decir de nuestra iglesia local? Va a depender de cada uno de los miembros de la congregación. Va a depender de cómo nosotros lideramos a la congregación, de cómo servimos a la congregación, de cómo, como congregación, servimos al Señor. Entonces, también es
la idea de mostrar un buen testimonio, un testimonio de la realidad de los salvados, de los discípulos de Cristo, pero también que eso da lugar a la gloria del Señor. Versículo 7 también habla de la limpieza, de que si somos un pueblo pecador solamente y nos quedamos así, o realmente mostramos el sacrificio de Cristo que fue por causa de nuestros pecados y ahora buscamos vivir santamente. Esa es la idea. Y podemos tomar también Mateo 5:13, que tiene mucha relación con esto. Y este ya es un mandato de una condición que ya poseemos. Versículo 13 del capítulo 5 de Mateo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nuevamente viene esta idea de que nosotros como iglesia somos la sal, debemos de sazonar este mundo, debemos de demostrar que por nosotros entregamos el sabor de Cristo al mundo, entregamos las palabras del Señor y la realidad de esta nueva creación que el Señor nos entrega a nosotros cuando hemos venido en arrepentimiento y fe. Obra que solamente hace el Señor por su Espíritu. Entonces, esto es fundamental. Esto es fundamental. Estos son los propósitos que busca, según el contexto de 1 Corintios 5. Varios hermanos están de acuerdo con esta idea porque está de acuerdo y está anclada a lo que vemos en el texto. Está extraída directamente de lo que se está ahí escribiendo y se está relatando. Bien, entonces el propósito de la disciplina en el contexto de 1 Corintios busca exponer el pecado, advertir sobre sus consecuencias y tanto presentes como eternas, el despertar el alma, despertar la conciencia, proteger a la iglesia y mostrar un buen testimonio del Evangelio de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque buscamos guiar a los hermanos a la adoración. Ahora, lo que vamos a ver la próxima semana, vamos a ver cuáles son los casos en los que se aplica la disciplina. ¿Qué pasa con los que se rehúsan? ¿Qué pasa con los que no vuelven a la congregación? Desde que se anuncian de que vamos a estar viendo su caso ya más intencionalmente con un grupo específico de trabajo. ¿Qué pasa con eso? Entonces vamos a ver cuáles son los casos que se aplica la disciplina. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿por qué no estamos sometidos todos a la disciplina de una forma formal por los pecados que cometimos hoy día, por ejemplo? Entonces, hay pecados que merecen disciplina y otros pecados que no merecen disciplina. En realidad, todos, todos, y esa es la idea, todos. Pero por eso se hace la distinción de aquellos que desobedientemente perseveran y las cosas ya se les escaparon de las manos, y aquellos que obviamente reconocen su pecado y buscan la santificación diaria. Si ese es el asunto, buscan la santificación diaria. Bien, también vamos a ver cómo debería ser un proceso. Ya me faltó aquí agregar. ¿Cómo debería ser el proceso? ¿Qué deberíamos esperar cuando vemos un caso de disciplina en la iglesia? Así que, tarea para la próxima semana. Quiero que, no sé, consideren al menos 3 casos importantes que ustedes digan, estos son casos de disciplina. Son casos de disciplina que deberíamos tratar según el criterio de Gálatas, en amor y mansedumbre, restaurar al hermano que ha pecado, a la hermana que ha caído. Entonces, al menos tres casos cada uno. Ya, no es necesario que quizás lo vamos a estar eh, mencionando como lista, pero tenga en mente 3 y lo vamos a estar mencionando al menos uno por cada persona, pero al menos 3 para que pueda estar ampliando un poco el asunto, pueda estar reflexionando, analizando y ver eh, lo importante que es tratar ciertos pecados de una disciplina, ya pasar de la natural en la iglesia a una más formal. Bien, hasta el momento. Y ya bueno, ya estamos en el final de la sesión. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta?
¿no? Yo quiero comentar algo cortito. Ya. En los propósitos de la disciplina, en la letra E me dejó como pensativa en el testimonio y también como iglesia, porque como iglesia también, como iglesia local, saber cómo dar esa solución a los problemas de los hermanos como disciplina en sí, también muestra la madurez espiritual que tenemos. Y como hay un dicho, dice, la ropa sucia se lava en casa, yo creo que es importante también que como iglesia también crezcamos en eso, en que son problemas de nuestra familia, y como familia se solucionan, y no tiene por qué el vecino inmiscuirse en los problemas de nuestra familia. No sé si me explico. Sí, sí, entiendo. Entonces, y también eso sirve de testimonio, porque muchas veces van a haber pecados que sí o sí van a mostrarse, y también cómo reacciona la iglesia ante eso también es un testimonio de lo que maduramente estamos como congregación. Entonces también para mí me dejó así como esa inquietud, y un punto que muchas veces no es menor, pero se deja un poquito así como volando. Entonces, bueno, también entender que eso también da un testimonio de cómo también nosotros solucionamos o disciplinamos como iglesia entre nosotros, al nuevo hermano. Así es. Así es. De hecho, podríamos pensar en casos específicos que hemos experimentado como congregación, pero en ese mismo sentido. Sí o sí, en ocasiones eh, hay personas que nunca se van a enterar lo que pasamos o lo que pasó con algún miembro de la congregación, pero hay veces que se sabe mucho más rápido que, que otros sepan que la misma congregación en sí está en conocimiento de lo que está pasando con algún pecado específico. Entonces, ese es un asunto a considerar, por eso es importante mostrar el testimonio. El ser sal de la tierra está apuntando quizás para el mundo incrédulo, pero también puede ser una oportunidad de enseñar a otras congregaciones de cómo podemos proceder en términos bíblicos, de cómo guiar al arrepentimiento, cómo restaurar a los hermanos. ¿Por qué? Porque lo queramos o no, muchas personas se pueden enterar de la realidad que puede estar pasando en la congregación. Y si honramos el Evangelio, vamos a estar honrando al Señor. Pero si lo hacemos según nuestros propios criterios, con visiones quizás no tan sabias y nutridas por la palabra del Señor, podemos generar un testimonio eh, errado. Ahora, si nosotros estamos convencidos y estamos claros por lo que dice la Escritura y estamos seguros, por más que a alguien le parezca malo lo que estamos haciendo, tenemos la Escritura de nuestro lado, tenemos al Señor que reveló la Escritura, Él es nuestra autoridad y obedecemos en el amor del Señor. E incluso si alguien quiere opinar, que opine, o sea, Él va a estar murmurando, nosotros vamos a estar objeto de su murmuración y ¿qué vamos a hacer? Nada, vamos a orar por Él para que el Señor lo guíe también. Entonces yo creo que es fundamental, es fundamental. De hecho, hay una pregunta que también es importante, que ¿quién debería disciplinar, si es necesario disciplinar a algún pastor? ¿Quiénes son los que disciplinan al pastor? ¿O podría llegarse a disciplinar a algún pastor? Bueno, esas cosas pasan y la responsabilidad nuevamente recae en la iglesia local. Siempre es la iglesia local, porque nadie va a conocer mejor al siervo del Señor que la iglesia local. En términos humanos estamos hablando, no estamos hablando en términos divinos, porque obviamente que el Señor nos conoce a la perfección y no hay nadie que nos conozca mejor que el Señor. Pero en términos humanos, terrenal, la iglesia donde se sirve es la iglesia que conoce mejor a su pastor. Entonces eso es importante también. Pero eso vamos a estar viéndolo quizás la próxima semana, desarrollando esta breve actividad de pensar al menos 3 casos para seleccionar uno de ellos y comentarlos, ¿sí? Bien, no sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar, acotar algo.
Yo algo bien cortito que me vino a la mente con lo que dijo la hermana Marcia, el tema como de la madurez que tenemos que tener como iglesia al enfrentar estos casos. Al hablar de disciplina, de repente lo vemos como una excepción a la regla que puede pasar en la iglesia una vez cada 6 años, o algo así, que algo escandaloso quizás, pero aquí estamos viendo que en la palabra Dios nos está instruyendo a la iglesia y dándonos esto para que podamos aplicarlo. Y ahí se ve la madurez que tenemos al aplicarlo. Entonces, yo estoy seguro que en Santa Elena hay pecadores. Y conozco cómo es el pecado y cómo nos engaña y cómo endurece nuestro corazón y nos ciega de repente a proporciones que quizás no imaginamos. Entonces, esto debiéramos ejercitarlo en nuestra congregación y debiera ser algo que se lleva a cabo y no ser un escándalo quizás en ese sentido, sino que verlo, como decía Walter, como un medio de amor hacia los hermanos, porque el Señor lo entregó ahí, es algo que hace a la iglesia cada vez más saludable. Así que eso, es muy importante este tema. Y quizás aplicarlo todo. No esperar que los líderes o los ancianos vayan a decirle algo a una persona en específica, sino que ojalá que todos pudiéramos llegar al punto que es que si yo vi a un hermano en pecado, voy yo lo confronto y ahí quedó. Ojalá que fuera así, que se arrepienta. Ojalá que sea así, y que no tenga que llegar todo allá, porque a veces vemos pecado y nos quedamos callados o esperamos que otro lo vea o que otro lo haga. Y si realmente estamos convencidos de que el Señor nos llamó a santidad, deberíamos estar disciplinándonos mutuamente siempre. Sí, así es. No es como llegar a esa instancia formal nomás, porque a veces, y me acordé de otro criterio, hay algunos hermanos que consideran que someter al hermano que está siendo objeto de llamar al arrepentimiento, sea expuesto a la membresía, a la congregación y a la asamblea, esa instancia, esa instancia solamente es la disciplina eclesial. Y no toda la vida como hermano, que me estoy preocupado de cómo vas creciendo. También, o bien el proceso formal donde uno le está aconsejando, está buscando tener tiempo de comunión por medio de la palabra del Señor. Entonces, yo creo que es importante abarcar todo. Y creo que así lo presenta la Escritura, abarcar todo, tanto de la forma orgánica que el Señor nos guía, al proceso más formal y ya a lo último. Nadie quiere llegar al proceso de excomunión, pero es algo que también está ahí y deberíamos de no olvidarlo nunca, porque es un testimonio fuerte también de parte del Señor, de que hay muchos seres humanos que somos muy rebeldes, y hablo de esa manera, porque todos en cierta medida hay algo con lo que el Señor está tratando con nuestro corazón. Y bueno, no podríamos avanzar si no fuese por la gracia del Señor. Así que eso es fundamental. El ministerio de la obra del Espíritu Santo es crucial. Si queremos ver frutos de justicia, frutos que agraden al Señor, vidas que alaben al Señor, tiene que ser por el Espíritu. Así lo dice Gálatas también. No hay otra cosa que genere el fruto del amor, de la santidad, sino es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como Dios, es el que tiene la autoridad para hacerlo, aplicando la misma palabra que lo reveló, que es la Biblia, las Escrituras. Bien, vamos a estar cerrando, así que vamos a orar. Y le voy a pedir a Matías Díez si puede estar orando en esta oportunidad. Tiene micrófono, ¿cierto? Sí. Hagámoslo. Señor, le damos gracias por su amor, le damos gracias por su Hijo Jesucristo, Señor. Le damos gracias por su salvación, le damos gracias por todo, Padre, todo lo que usted nos ha dado. Y le damos gracias también por esta instancia, Señor, donde podemos aprender un poco más sobre lo que es la disciplina, Señor. Sabemos que primeramente la disciplina viene de usted, Señor, porque usted nos ama y nos corrige, Señor, para que seamos hechos conforme a su imagen. Y a veces estas cosas también pasan en la iglesia, Señor. Denos sabiduría para poder enfrentarlas, Señor Padre, y para que podamos hacerlo en amor, con el amor que usted nos ha tratado, Señor, con la gracia que usted nos ha tratado, pero también con
correspondiendo a su santidad, Señor, a su autoridad y a proteger su nombre, Señor, a glorificarle y tener un buen testimonio también, Señor. Sea usted protegiendo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de nosotros, para que el enemigo, Señor, no nos meta en tentación, Señor, para que podamos crecer también en amonestación unos con otros y crecer en amor y en santidad, Señor, y que usted sea guiando a cada uno de nosotros, Padre. Te pido esto en su bendito y santo nombre. Amén. Amén.